Tiene la palabra el diputado Daniel Labatelli. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, es evidente lo que se habló en la sesión, muchas de las cosas. Es necesario analizarla desde el punto de vista de que a los catamarqueños nos está haciendo falta discusión con consenso. Eso es primordial en las nuevas sociedades. Dejamos de lado la época de la Ilustración, que no son malas, sino son un avance en la historia, y estamos en una modernidad donde la sociedad nos pide a grito la participación de todos los sectores, no los sectores solamente agremiados, sino el sector del pueblo. Como decía un filósofo, las políticas actuales hay que mandar obedeciendo. ¿A quién se obedece? Al pueblo. El pueblo que tiene en su compleja realidad la experiencia, los que de alguna manera son los que le llega a la política de Estado que la dirigencia política decide. Coincido con otro diputado que decía que la realidad minera trasciende a gobernantes, gobernadores, algunos de los legisladores que están aquí en este cuerpo, vienen largamente en esta Cámara, la historia de esta Cámara, donde se sancionaron leyes, que yo no me hago cargo del menemismo ni el neoliberalismo, tengo otro tipo de pensamiento, pero se sancionaron leyes a donde, de alguna manera, nos veían a los catamarqueños en una clara desventaja económica y social. Yo no pretendo ser un demagogo como algún diputado por ahí, que parece el Che Guevara y termina votando como Raúl Jalí, critica toda la minería, habla de expropiación y todas esas cuestiones, pero después nos dice que vota bien como Raúl Jalí, y eso está bueno porque eso logra el gobernador actual, buscar estos consensos en esta Cámara. Pero también hay algo de cierto. Los catamarqueños tenemos que de alguna vez, y más que nada la dirigencia política, hacer de la minería una política de Estado. Una política de Estado que tenga claramente una intervención del Estado. Lo que nos pasa a los catamarqueños hoy es algo de la historia que nos decía Previch, los términos de deterioro del intercambio. ¿Qué decía Previch? Nosotros mandamos la harina a Europa y nos devuelven el pan. En ese pan hay una transformación de la materia prima y un valor agregado. Ese valor agregado es ganancia, es dinero. Yo coincido que la minería actual está siendo casi extractiva. Estamos mandando barro. No estamos mandando materia transformada a Europa. También entiendo que la monopolización de la minería de las empresas a nivel mundial, en esta globalización salvaje, pertenece a 4 o 5 empresas que se hacen cargo en el mundo. Vaya uno a ver la cooperativa de la minería del Potosí, lo difícil que es para los mineros que se hicieron cargo de esa mina, llevar adelante un desarrollo. Una minería socavón que no les recomiendo a ningún país ni a ninguna provincia, porque yo entré a esa minería y la verdad es inhumano cómo trabajan. Pero lo difícil que en este mundo globalizado, donde este mundo de los amos deciden los destinos de los países y de las provincias. Muy difícil. Pero creo que se puede torcer este brazo, torcer la historia, si verdaderamente los catamarqueños decidimos una política de Estado y nos paramos frente a los gobiernos nacionales, sea quien sea. Yo necesito también hablar algo de la historia. Cuando nosotros asumimos en el 2011 con Lucía Corpazzi, algunos hablan de licencia social y critican. Yo creo que
algunos fueron intendentes de algunos lugares que podrían haber hecho de la licencia social un consenso, y no pasó eso. Cuando nosotros asumimos, le tocó en aquel entonces al ministro de Producción y de Minería, Ángel Mercado, ir a Andalgalá. También estaba el ministro de Gobierno, Gordillo, me tocó acompañar, y fuimos recibidos a huevazo cuando estábamos inaugurando una oficina de la minería. ¿Por qué sucedió esto? Porque los andalgalenses, como Tinogasteño y de otros lugares, habían dejado de creer en la minería. Habían dejado de creer en la palabra política como una herramienta de transformación. Los intendentes habían hecho un mal uso de las regalías mineras. No le habían mostrado al pueblo los beneficios de la minería. Y esto nos llevó a emprender un camino fuertemente, por decisión de la gobernadora Lucía Corpazzi, de que la minería tenía que volcar los recursos que obtenía el Estado en beneficios para el pueblo. Se buscó, por ejemplo, en Andalgalá un hospital de alta complejidad. Se buscó imponer a las mineras, siempre de manera complicada, que los recursos humanos debían ser catamarqueños, siempre poniendo pero de que no cuentan con el profesionalismo que necesitan. Pero de alguna manera se trabajó fuertemente para que la minería vuelque esos recursos a la sociedad. Escuché por ahí a un juez de la Corte Suprema de Justicia hablar de inseguridad jurídica. Vaya paradoja. Este juez que no cumple la Constitución provincial y la Constitución nacional. No viene a hablar de seguridad jurídica. ¿Qué empresa va a querer invertir cuando ve que un juez de la Corte de Justicia Suprema de Catamarca no cumple con la Constitución? ¿A dónde va a tener seguridad jurídica? Primero debería renunciar o de alguna manera que sea nombrado nuevamente con acuerdo del Senado para que no hable de seguridad jurídica este juez. Todos los argumentos no son válidos cuando el ilegal no quiere hablar de legalidad. Pero más allá de eso, también me pregunto, ¿con qué necesidad el gobierno envía una ley de esta característica? Hay un cheque que creemos, por mi parte, que puede ser válido, pero tengo muchas dudas, porque digo, ¿qué va a pasar con todos los actos administrativos que están en el juez de Mina? ¿Qué irá a pasar? Pero vuelvo a decir, no es una cuestión de achacar al gobierno, ni al gobernador, ni a la oposición. Es una cuestión de llamar a la reflexión por la interpelación de la sociedad. La sociedad ya cansada, harta, nos está exigiendo a los dirigentes políticos que de una vez por todas la minería sea una política de Estado y se vean volcados los beneficios en la sociedad. Pero también nos está exigiendo que tenemos que hacer de la minería no extractiva, sino transformarla. El litio tiene que ser una batería para venderla a distintas partes, distintas provincias o en el mundo. Porque esa fábrica que se abre, industrial, genera empleo. Y es lo que más hace falta en Catamarca, empleo privado. El Estado ya no da más. Pero para eso tenemos que juntarnos oposición, juntarnos oficialismo, a trabajar en un plan de Estado. Yo creo que es necesario también decirle al gobierno que tiene que ampliar las bases de participación a los sectores legislativos. Todas las leyes no pueden ser acuerdos de cúpulas, a donde escuchamos a algunos legisladores reclamar al gobierno esto, reclamar al gobierno aquello, pero van y votan con las dos manos alzadas, como decía en una sesión anterior algún legislador. Acá tenemos que ser serios, dejar de ser hipócritas. Tenemos que mirar a la sociedad y trabajar en un plan a largo plazo que nos permita a los catamarqueños salir de la situación que hoy nos atraviesa. Y cuando digo hay que dejar de ser hipócrita, digo porque varios legisladores que
que hoy hablan han sido parte de gobiernos anteriores. Y no lo he visto diseñar planes tan brillantes como ahora hablan en la sesión. Lamento yo a mi querido amigo Chichi Sosa decirle que no es que el gobierno viene por todo. Los arreglos de cúpula pueden venir por todo. Hay que tener cuidado, no hay que ser tan inocente ni tan, de alguna manera, trágico. Cuando hablan de la sesión, esa famosa de la ley que yo propuse, de la eliminación del Consejo de la Magistratura y la ampliación de la Corte, ya todos los catamarqueños saben que no fue solamente el oficialismo quien apoyó, sino la oposición también, haciendo silencio y no viniendo. Pero bueno, volviendo al tema que nos trata. Creo que el gobierno, vuelvo a decir por último, tiene que generar los lazos de participación, una participación que vaya hacia una orientación del Estado con política activa de intervención que nos permita hasta dónde podemos, hasta dónde establecen los límites, buscar la manera de transformar la materia prima. Yo hablo en este sentido y trato de llamar a la reflexión. Mi abuelo perteneció a una minería de caolín en la parte de Siján, en la parte de arriba. Le pido que vaya redondeando porque ya ha excedido su tiempo. Gracias. Yo estoy haciendo, señora presidenta. Mi abuelo perteneció a una minería de caolín, cuauhxo, que es en la parte de arriba de Siján. Ahí esa materia prima se transformaba cuando venía para la ciudad de Catamarca. Tenemos que buscar eso, generar empleo, producción. Como decía un legislador recién, no alcanza con la beca. Tenemos que buscar mayor inversión social, mayor licencia. Por eso a todos los legisladores los llamo, y al gobierno principalmente, que trabajemos sobre un plan de política de Estado activa con participación del Estado, a donde verdaderamente dejemos la hipocresía, dejemos de engañarnos y que verdaderamente la sociedad, que es la única que manda en este Estado, pueda ver los beneficios. Solamente eso, señora presidenta, muchas gracias.